Mis queridos hermanos de Comunidad del Cine, buenos días o buenas tardes, no sé a qué hora van a ver este video. Doña Teresa, coordinadora de nuestro cine, me ha pedido el favor de hacer una charlita para la reunión del día de mañana, del día 20 de julio. Traigo este tema que todos lo han visto alguna vez. Vamos a hacer un pequeño recorderis. El encuentro personal con Jesús, encuentro parroquial, 20 de julio de 2020. Todos hemos tenido un nacimiento como hijos de Dios. Recuerden que nuestro nacimiento como hijos de Dios fue con el bautismo. Posteriormente recibimos la primera comunión y luego la confirmación. Estos tres sacramentos se llaman sacramentos de la iniciación cristiana. Con esto, en teoría, comenzamos a ser hijos de Dios. Digo en teoría porque es como sembrar la semilla y dejarla tirada en la tierra. Hasta este momento, la gran mayoría de nuestro pueblo colombiano no está evangelizada. Solamente está bautizada, ha hecho la primera comunión y la confirmación. Pero muchos lo han hecho simplemente como un requisito. Por tradición, bueno, vamos a ver más adelante cómo es esto. Entonces, hasta este momento tenemos que nos hemos iniciado. Es como cuando uno tira la semilla en la tierra y espera que nazca. La gran mayoría de cristianos, podríamos decir, somos cristianos de nombre. Cristianos bautizados, sí. Muchos lo hemos hecho por una tradición. Otros por obtener un papel, una partida, otros sin conocer a Jesús y muchos sin evangelizar. Esa es la realidad que estamos viviendo nosotros tal vez en la actualidad. Viendo esta realidad, la Iglesia en 1992 con el Papa Juan Pablo II nos propuso una nueva evangelización y surgieron muchos movimientos. Entre esos tenemos el cine, que es el que nosotros seguimos. También hay otra metodología que se llama comunidades por el reino. Están las pequeñas comunidades, pero nosotros adoptamos nuestro cine, Sistema Integral de Nueva Evangelización. Después de estar bautizados, vino el padre Engelberto aquí a la parroquia hace unos años y comenzó este movimiento del cine. En aquellos tiempos se hacían semilleros o se hacían casas de reunión y allí nosotros o muchos comenzaron a formarse, a conocer mejor al Señor. Este proceso lo que quiere o lo que quería es que todos conozcamos realmente al Señor, que tengamos un encuentro. Se hacía una preparación, ustedes lo recuerdan muy bien, semillero, casa de reunión, abierta o cerrada. Luego hacíamos un retiro querigmático, donde era una experiencia muy bonita, donde muchos lloraban, otros sentían cosas, donde muchos decían, ahora sí voy a ser mejor, buen cristiano, mi vida cambia, bueno, etcétera, etcétera. Comenzamos allí. Pero esto no se queda ahí nomás, sino que necesitamos formarnos, crecer, y por eso aparecen los grupos de coinonía o permanecer y perseverar. Allí aprendimos a vivir en comunidad, nos dieron algunas nociones, bases para aprender a vivir en comunidad y sobre todo nos dieron unos medios para crecer cristianamente. Allí comenzamos a formar la pequeña comunidad, las primeras comunidades. Luego viene otra etapa que es vida nueva. Para mí, Víctor Javier Montenegro, estas 4 etapas son la base del cine. Estas 4 etapas son maravillosas. Luego vienen una serie de catequesis, de eclesiología, la iglesia, el Espíritu Santo, seguimiento a Jesús, misiones, bueno, vienen catequesis. Pero estas 4, bien dadas, son la base de nuestras comunidades del cine, de la evangelización. Sobre esto se puede construir cualquier cosa. Un proyecto de evangelización bien bonito. Para mí estas son las 4 bases especiales del cine. ¿A
Aquí ya somos cristianos evangelizados, no solamente somos cristianos bautizados, sino evangelizados. Y sigue nuestro proceso de evangelización continúa, y para esto he tomado Aparecida, el documento de Aparecida. En este documento se le pide a la Iglesia que debemos ofrecer a todos nuestros fieles un encuentro personal con Jesús, una experiencia religiosa profunda, intensa, un anuncio querigmático y el testimonio personal de los evangelizadores que lleve a una conversión personal y a un cambio de vida. Creo que eso es lo que hemos hecho todos los que pertenecemos al cine. Después de tener ese encuentro personal con el Señor, no nos hemos quedado, ay, tan lindo el Señor para mí solito, sino que nos hemos convertido en misioneros. Se ha de descubrir el sentido más hondo de la búsqueda y se ha de propiciar el encuentro con Cristo que da origen a la iniciación cristiana. Un encuentro con el Señor. Podríamos decir que propiamente este proceso de iniciación cristiana comienza con la evangelización. Sería ideal primero hacer todo este proceso, luego bautizar, confirmar y primera comunión. Pero tenemos eso y nos toca entonces a los que están bautizados, a los que comenzaron el proceso de iniciación cristiana, evangelizarlos. Eso es lo que estamos haciendo hasta ahora. Esta foto representa ese encuentro de ese hombre con el Señor, ansioso, sediento de Jesús. Ojo con esto que viene aquí. Este encuentro debe renovarse constantemente por el testimonio personal. No podemos decir que estamos evangelizados y llevar una vida chueca y estar haciendo reuniones de anuncios del querigma, si no llevamos una vida de testimonio. Además de esto, del anuncio querigmático, todos debemos tener una acción misionera. ¿Qué significa eso? Miren, muchos se quedan con, ay, tan lindo el Señor, tuve un retiro y eso fue espectacular, y se quedan ahí. Todo encuentro con el Señor me obliga, me exige a mí convertirme en misionero, en continuar, en que otros conozcan. Y viene algo especial, el querigma no es solo una etapa, sino no es una etapa, es decir, terminamos el querigma, pasamos a coinonía, vida nueva, seguimiento del Señor, no. El querigma es como un hilito, como lo vemos aquí, un hilo que va permeando, va tocando todo el proceso de evangelización hasta que seamos verdaderos y maduros discípulos de Jesús. ¿Qué es un discípulo maduro? Es uno que ya, el querigma lo tiene aquí, una persona que está convencida totalmente de seguir a Jesús. Solo desde el querigma se da la posibilidad de una iniciación cristiana verdadera. Por eso la Iglesia ha de tenerlo siempre presente en todas sus acciones. Querigma, en todas sus acciones. El encuentro con Cristo, gracias a la acción invisible del Espíritu Santo, se realiza en la fe recibida y vivida en la Iglesia. Miren, sin el Espíritu Santo, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Esta es la fuerza, es la acción invisible del Espíritu Santo que hace que este proceso se convierta. Lo mismo que pasó en Pentecostés. Gracias a Pentecostés los apóstoles se pusieron en marcha. ¿Dónde encontramos a Jesús? A veces decimos, ay, es que me encontré con el Señor en un retiro y vivían encontrándoselo, pero uno no sabe cómo. Entonces, vamos a ver algunos momentos de encuentro con el Señor para que crezcamos cada día en ese encuentro. Hay muchos encuentros, todos los días nos podemos encontrar con el Señor. Un primer momento de encuentro con el Señor es en la Sagrada Escritura. Encontramos a Jesús en la Sagrada Escritura, también en la tradición de la Iglesia, que son fuentes de vida para la Iglesia y alma de su acción evangelizadora. Conocer la Escritura
es desconocer a Jesús, es renunciar a anunciarlo. Entonces, una persona evangelizada, una persona que ha tenido un primer encuentro con el Señor, debe seguir encontrándose con Jesús en la Sagrada Escritura. No olviden eso. Un cristiano sin Biblia, un evangelizado que no lea la palabra de Dios, yo diría que es un cristiano chiviado, falso. Es un remedio de cristiano. Otro lugar donde nos encontramos, o otro momento en donde nos encontramos con el Señor, es en la Sagrada Liturgia. La liturgia tiene unos ritos, tiene unos signos, y todos esos ritos y esos signos siempre nos hablan de la presencia de Dios. Al vivir la liturgia, vamos celebrando el misterio pascual. Los discípulos de Cristo penetran más hondo en los misterios del reino y expresan de modo sacramental su vocación. Cuando venimos a la misa estamos participando en una liturgia. Cuando rezamos la liturgia de las horas, lo que nos manda por ahí Jenny en el grupo de las Mónicas, estamos haciendo la liturgia, la celebración de la liturgia, celebrando cada hora, en la mañana, a mediodía, estamos santificando el día. Entonces son momentos de encuentro con el Señor. Si ustedes ven aquí, está un sacerdote predicando, pero hay unos signos, hay unos cirios que representan la luz del Señor. No se lee la palabra de Dios desde cualquier sitio, sino desde un sitio especial que se llama Ambón, porque es el lugar especial de la palabra de Dios. Entonces, todo en la iglesia tiene un significado. Lo que pasa y el error en que hemos caído nosotros como iglesia es que nos hemos olvidado de todos los signos que hay y por eso no le encontramos sentido. Otro momento de encuentro con Dios es la Sagrada Eucaristía. La Eucaristía es el lugar, el momento privilegiado del encuentro del discípulo con el Señor. La Eucaristía, que es fuente inagotable de la vocación cristiana, es al mismo tiempo fuente inextinguible del impulso misionero. Allí el Espíritu Santo fortalece la identidad del discípulo y despierta en él la decidida voluntad de anunciar con audacia a los demás lo que ha escuchado y vivido. Miren, en este tiempo de pandemia, de encierro, para nosotros de lo más duro que ha sido es el no poder comulgar. Tristemente nos hemos sentido impotentes ante eso, pero bueno, no nos dejamos aplacar ni achantar ni nada de eso, y para eso tenemos estos medios que estamos utilizando, aunque sea que llegue la imagen de Jesús y de la Eucaristía. Pero la Eucaristía para un cristiano que se respete, un evangelizado que se respete, si tiene tiempo, debería venir a la misa todos los días. Ese sería el ideal, alimentarse de Jesús todos los días. Otro lugar de encuentro, otro momento es el sacramento de la confesión o de la reconciliación. En ese sacramento es el lugar donde el pecador, ¿quién es pecador? Todos nosotros. Experimentamos de una manera especial el encuentro con Jesucristo, quien, ojo, se compadece de nosotros y nos da el don de su perdón misericordioso. En este sacramento encontramos a Dios misericordioso que nos perdona y con su perdón nos da alegría, nos devuelve la alegría, el entusiasmo. Es como cuando uno se confiesa, es como si se quitara un mico o un bulto de encima, uno se siente suavecito. Creo que todos hemos tenido la experiencia de la confesión y algunos lo toman en serio, otros lo toman como juego, bueno, pero es un sacramento maravilloso, un lugar de encuentro con el Señor. Otro lugar de encuentro con el Señor podríamos decir que es la oración. Miren, la oración personal y comunitaria es el lugar donde el discípulo que se ha alimentado con la palabra y con la Eucaristía cultiva una relación de amistad. Miren, es como dos novios, como dos esposos. Si dos esposos, esposa y esposo, se casan y no se hablan,
¿qué pasa con la relación? Se enfría. En cambio, si hay diálogo, si están constantemente de compinches, hablando, compartiendo, la relación se va haciendo más fuerte. Lo mismo nos pasa con Dios. La palabra, la Eucaristía, nos debe llevar a la oración, al diálogo con el Señor, al encuentro con el Señor. No olvidemos esto. La oración también es un momento de encuentro con el Señor. Vemos el hombre sacando su espacio para orar, para hablar con Dios. Todos necesitamos entrar en nuestra casa. Juan Manuel Cotelo, que es un catequista español, él habla de nuestra casa interior, la habitación interior. La habitación interior no es buscar un cuarto raro, no es buscar, es apartarnos. Dice, debemos cerrar dos ventanas que son las orejas, silenciarnos, cerrar los ojos y la boca y entrar en nuestro cuarto interior y comenzar a hablar con Dios. Ese es el cuarto interior que nosotros necesitamos. Ustedes viven en casas muy pequeñitas, muchos. Buscar un sitio especial y decir, sálganse todos que voy a hablar con Dios, es como fregado. Uno puede entrarse a su habitación, cerrar los ojos, desconectarse del mundo y entrar en esa habitación interior que es su alma, su corazón. Entonces, no descuidemos esta parte que es nuestra oración. Y otro lugar de encuentro especial con el Señor es la comunidad. Cuando veíamos permanecer y perseverar, hablábamos que la comunidad es un lugar de la presencia del Señor. Jesús está presente en medio de una comunidad viva, en fe y amor fraterno. Miren, cuando uno tiene una comunidad donde se pelea, donde hay celos, donde hay envidias, donde cada uno quiere ser más que el otro, ¿qué pasa? Esa comunidad no muestra a Dios. Y el Señor dice, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Pero si nos ponemos a pelear, si queremos ser protagonistas, si queremos señalar a todo el mundo, ¿qué pasa con nuestra comunidad? La matamos. Matamos la presencia de Dios en nuestra comunidad. Entonces, es una invitación a que demos testimonio de nuestra comunidad. Una comunidad donde se lucha por la justicia, por la paz, por el bien común, por algunas veces llegando a entregar la propia vida en todos los acontecimientos. Es una comunidad que refleja la presencia de Dios. Ustedes en estos meses han tenido una actitud muy bonita, que es la famosa solidaridad social en nuestras comunidades, donde empezamos a llamar, a preguntar, mirar quién está, qué hermano está necesitado. Y ustedes, de una forma especial que me ha llamado la atención, bueno, ya no me llama la atención, pero sí es muy bonito y lo felicito, es esa, estar pendiente del hermano en este tiempo de pandemia. Y el lema de la comunidad, del encuentro que iba a ser la arquidiócesis, era la solidaridad en tiempos de pandemia. Ustedes lo han hecho. Sin haber hecho ningún congreso, lo hemos hecho y estamos pendientes de nuestros hermanos. Por eso los felicito. En nuestra comunidad también encontramos la presencia de Dios. Y hay otro personaje que nos ayuda a encontrarnos con Dios, que es la Santísima Virgen María. Miren, a través de María llegamos a Jesús, a través de Jesús estamos con María. ¿Qué hijo se pone bravo que a su mamá la consienta? Ninguno. Entonces, si nos encontramos cada vez que ustedes se reúnen en familia al rosario, de alguna forma están haciendo presente la presencia también de Jesús, están encontrándose con Él. Y algo bonito de la advocación, del amor a María, es que María es como esa presencia maternal de la iglesia en nuestras casas. Qué tristeza esas iglesias que ya se hacen llamar entre comillas cristianas sin la presencia de una mamá. María es espectacular. Una segunda parte
de nuestra charlita es: ¿cómo seguimos al Señor? ¿Cómo seguimos a Jesús? Lo hemos encontrado, claro, muchos lo hemos encontrado y decimos: yo me encontré con el Señor. Pero el Señor nos en su palabra, Lucas 14, 25, 33 nos dice: mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno de ustedes se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas, incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta primero a pensar, a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo: este hombre comenzó a construir y no ha sido capaz de acabar. ¿O qué rey, si va a dar una batalla, una guerra a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que le ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía delegados para pedir condiciones de paz. Lo mismo ustedes: el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. ¿Qué es lo que significa todo esto? Este relato tiene sus enseñanzas. Miren, todas las religiones tienen una norma, una serie de ritos y de normas. ¿Para qué sirven los ritos? Los ritos son los que se celebra la vida en su relación con el misterio. Es decir, los ritos nos ayudan a relacionarnos con Dios, a celebrar, esa es la palabra, a celebrar la vida en su relación con el misterio. Y las normas que orientan el comportamiento de los humanos. Las normas nos ayudan a saber vivir entre nosotros. ¿Qué pasa? Muchos cristianos reducen la fe cristiana a la celebración de puros ritos. Coloco el ejemplo del miércoles de ceniza. Mucha gente viene a ponerse la ceniza, pero simplemente por un rito. Ellos ya tienen el rito de todos los años venir y hacer la fila y ya, pero no les dice nada. Esa es llevar la vida. Otros vienen a la misa, ¿sí? Vienen a misa ritualmente, vienen, se sientan, algunos siempre en la misma banca, hacen como autómatas, miran el reloj, ni siquiera comulgan, están aquí, pero su mente está lejos. Lo hacen de una forma ritual. Otros, ya veremos, hay quienes cumplen por si acaso, como si el cristianismo fuera una póliza de seguros para ir al más allá. Entonces yo soy cristiano para ir al cielo, pero no les importa si son buenos hijos, buenos esposos, buenos ciudadanos. Simplemente es ser cristiano pensando en ganarse el más allá. Otros ponen su acento en el cumplimiento de los mandamientos. Entonces es cumplo y miento. Cumplir, hay que cumplir como los fariseos, estrictos, a veces son muy duros. Son personas que están pendientes de si el otro se portó mal, no para ayudarlo, sino para caer. Entonces, esa clase de cristianos no sirve. No sirve. ¿Qué nos enseña Jesús con este texto? Miren, a ser discípulos suyos, o ser discípulo suyo es un valor absoluto. Por encima de todo, del dinero, de otros amores que pueden ser buenos, pero Dios quiere estar por encima de todo, por encima de uno mismo. Quien no esté dispuesto, ojo, a correr su mismo destino,
no puede ser discípulo mío. Es decir, no podemos querer seguir al Señor y seguir con nuestras cositas, con nuestros caprichos. Bueno, unas imágenes que nos ayudan a ver al hombre a los pies del Señor, entregado en su oración, entregándose totalmente a Él. Ese es el verdadero discípulo, el que se pone a los pies del Maestro, el que se postra delante del misterio. Ese es el verdadero discípulo. Ser discípulo de Jesús no es fácil. Ser discípulo de Jesús no es una imposición. Jesús no nos obliga, Jesús nos invita. No, Jesús informa, advierte, de tal forma que quien quiera ser su discípulo lo pueda ser con conocimiento de causa. Con Jesús no es, ay, yo no lo sabía, usted nunca me dijo. Jesús dice las cosas pan, pan y vino, vino. Ser discípulo de Jesús no es juego, sino más bien una tarea seria, arriesgada, dura, pero magnífica. Es una buena noticia, capaz de llenar nuestra vida de sentido, lo mejor que podía pasarnos. Jesús es radical a la hora de pedir una adhesión a su persona, y el creyente debe saber subordinar, es decir, poner todo en su orden, todo el seguimiento del Señor. Primero Jesús y luego lo demás. Los grandes creyentes, aquí pongo una serie de fotos de santos, aquí hay curitas, hay monjitas, hay laicos, hay mamás, hay de todo. Entonces, los grandes creyentes cristianos, todos se han dejado seducir por el misterio de Dios que atrapa. Han tomado la decisión de vivir todo desde la relación con Dios. Muchos de estos han entregado su vida por seguir a Jesús. La capacidad seductora de Jesús es tan grande que quien la siente consigue vivir como una persona libre, con profundas convicciones, sin ataduras, a cumplimientos y normas. Una persona que sigue al Señor no se siente esclavo. ¿Ustedes se sienten esclavos? Si se sienten esclavos, no están siguiendo realmente al Señor. Y hay una palabrita mágica que la utilizamos también nosotros en Querigma, que es la fe es una adhesión confiada a Jesús. Miren, la fe moviliza y afecta todo nuestro ser, mente, corazón, sentimientos, acciones, criterios, todo está orientado a Dios. Esa es la fe. La fe no es ese cuentico de, yo tengo fe, yo creo en Dios, tuerzo los ojos y ya no. La fe me ayuda a actuar, a hacer cosas. Fe es vivir abiertos a Dios en todas y cada una de las situaciones de la existencia. Se trata de una fe que genera esperanza, se vive en el horizonte de una esperanza activa, que se expresa en el amor real al prójimo. Mira, aquí vemos a la madre, una monjita de la Madre Teresa atendiendo a un niño. Una persona que está llena de fe es capaz de entregar su vida por los demás. La fe, porque es relación de confianza en alguien, se cultiva con la amistad, como el amor con la esperanza. Es decir, en la oración, la fe es como un salto al vacío, esperando que Dios nos recoja acá. No olvidemos esto. Ese es Dios. Dios es arriesgarnos, no es solamente quedarnos en nuestras seguridades. Y se cultiva, se hace fuerte las asperezas. Miren, ¿cuándo se ve que hay realmente fe? En los momentos duros, en la enfermedad, en los imprevistos. Se curte en la intemperie, con la lluvia, con el sol, con las dificultades. Allí sabemos si hay fe. Lo que define al cristiano
Es la opción definitiva por Cristo y su Evangelio. Opción que le hace distinto en sus criterios. Ojo, lo que define a un verdadero evangelizado es una opción por Cristo y su Evangelio. Opción que le hace distinto en sus criterios y en sus conductas. Y seguir a Jesús tiene un precio. Ojo, seguir a Jesús tiene un precio. La entrega total y plena, disponibilidad ante Dios por encima de todo, de mis caprichos, de todo. Seguir a Jesús es importante. Jesús siempre es claro, franco. A quien quiere seguirle de verdad, le habla con exigencias. Es radical, no está con medias tintas, no es para mediocres. No es posible seguir a Jesús desde la tibieza, desde la vacilación, las medias tintas o a ratos o por momentos o como se me antoje. Recuerden eso, hermanos. Jesús es radical. Seguir a Jesús es asumir un proyecto de vida. Eso es bien claro. Seguir a Jesús es un proyecto de vida. El proyecto cristiano no es solo un pensamiento, sino algo en lo que nos jugamos y comprometemos toda nuestra vida. Seguir a Jesús es dejarse conducir por el Espíritu Santo, que nos configura nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros afectos y nuestros sentimientos. Crea en nosotros una forma nueva de pensar, unas características especiales. Nos sugiere valores e ideales que inspiran nuestro actuar. Por eso, la fe es vida que crece y se desarrolla cada día en nosotros. Y para reflexionar, mis queridos hermanos, les dejo estas preguntas. ¿Cómo estoy viviendo mi cristianismo? ¿De una forma ritual, moralista, convencido, gozoso? ¿Puedo decir que los criterios de Jesús son los míos o los tuyos? En mi seguimiento, en tu seguimiento a Jesús, ¿cuáles son las dificultades que tenemos en seguirlo? ¿A qué estamos apegados? ¿Cuáles son mis ataduras? ¿Qué significa para mí o para ti ser realista? Y para Jesús, ¿qué puede significar? Bueno, estas preguntitas las dejo para que las reflexionemos. Espero que en este día del retiro, de la reunión, le saquemos provecho a este pequeño tema con mucho cariño para ustedes. Espero que lo disfruten. Muchas gracias.